Néstor Ciurana es español de Valencia. Se tituló y posee un máster en geografía. Es cartógrafo y investigador del África subsahariana, experto en las áreas de geopolítica, recursos y desarrollo, además de analista de conflictos armados en el continente africano. Hoy está con nosotros en entrevista geopolítica por primera vez para hablarnos precisamente de África. Muy buenos días, Néstor. Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Un placer estar aquí y hablar un poco sobre el continente africano. Muchas gracias. Tras haber estudiado geografía, has vivido en Madagascar y te has enamorado de África. ¿Qué es lo que te ha fascinado en el continente africano? Pues a ver, yo empiezo la carrera de geografía y es en segundo de carrera más o menos cuando una asignatura que era geografía de África, pues empieza a abrirme un poco los ojos de lo que era el continente, ¿no? Después, investigando, acabé haciendo el trabajo de fin de carrera sobre África, el de máster también. Pero claro, esa asignatura fue la que me abrió a investigar sobre el continente, el futuro demográfico del continente, porque al final es un continente del que no se habla en el día a día, pero es un continente súper importante, porque primero porque va a ser el futuro, eh, tiene un potencial demográfico enorme, eh, se va a basar todo en si África es capaz de gestionar el empleo, porque estamos hablando de una población súper joven. Entonces, ahí es donde empezó a picarme el tema de África y poco a poco pues fui investigando hasta lo que me ha llevado ahora, ¿no? Una cuenta de divulgación sobre el continente. También el vivir en Madagascar me abrió los ojos y me enamoré de África. He visitado muchas partes de África, justo hace un par de meses estaba en Cabo Verde. Entonces, poco a poco voy investigando el continente, voy descubriéndolo y de ahí empieza todo, ¿no? Claro, es un poco como si que África es el continente olvidado, se suele Correcto. decir. Pero con la presente situación de cambio de paradigma, yo creo que hay un cambio de paradigma claro en la actualidad entre un modelo, se puede decir, decadente, basado en el dólar de Estados Unidos, de Occidente, con Europa también jugando aquí un papel importante, especialmente en África, pero con la ascensión de China y los proyectos de Belt and Road Initiative, de los BRICS, y estas alianzas que también Rusia ha llevado a África en los últimos tiempos, el continente ha retomado una importancia bastante más grande. ¿Y tú crees que es solamente las riquezas naturales que están detrás de esto o hay más? Porque a la demografía también es bastante, mucho más gente cada vez más. Entonces quería que nos contextualizaras un poco lo que es África en el panorama geopolítico actual y su importancia. Sí, a ver, lo que tú comentas es totalmente así. Por desgracia, cuando se habla sobre África, no se habla de quizá una de las cosas más importantes que es la demografía. Se habla sobre todo de los recursos, ¿no? Si me preguntas si es noticia por los recursos naturales, yo te digo sí. O sea, rotundamente sí, porque, bueno, pero es un sí con matices, porque el cambio de paradigma, como tú comentas, es clave, porque ahora hay un nuevo orden mundial. África siempre ha sido relevante por sus recursos, por el oro, por los diamantes, por el petróleo, pero su retorno al foco geopolítico global en los últimos años es por los nuevos minerales críticos que han surgido, ¿no? El cobalto, el litio, el manganeso, el coltán, que esos minerales son la base de la transición energética y de la cuarta revolución industrial, que es lo que estamos viviendo ahora. Esos minerales se usan para vehículos eléctricos, para baterías, eh, para tecnología de defensa, eh, para muchas cosas, ¿sabes? Para el 5G. Entonces, al final, el regreso de África a esa agenda mediática y diplomática es el reflejo directo de la rivalidad entre el eje de Occidente, Estados Unidos, Europa, contra el eje China-Rusia-BRICS, por así decirlo. La seguridad de las cadenas de suministro es realmente lo que les importa, ¿no? No es lo demás, ¿no? Entonces, al final, eh, también quiero destacar una cosa clave, que es el tema de los medios de comunicación, porque es lo que más contribuye. Las noticias
cuando hablamos de África siempre se centran en los recursos, ¿no? Porque son la palanca de poder. Pero claro, esto también perpetúa lo que se llama el riesgo de la maldición de los recursos, ¿no? Es decir, los conflictos financiados por la minería, por la corrupción, etcétera. Al final esto lo que hace es desviar la atención a las soluciones endógenas, que es como se debería gestionar el continente, y lo suelen hacer factores, o sea, las potencias extranjeras, por así decirlo, ¿no? Claro. Me gustaría que nos explicaras un poco de este mapa y Mm, cuáles son las regiones. Desde ya quiero decir aquí a nuestra audiencia que Néstor tiene un canal en Twitter, creo que es el más importante que tú tienes y que mm. vamos a poner aquí abajo en la descripción para que puedan seguir, donde a menudo diría, pones mapas que explican bien gráficamente qué es lo que está pasando y para cada conflicto qué minerales, qué tierras hay ahí que despiertan el interés de potencias, de varias potencias, como vamos a hablar después de Sudán. Pero aquí en general todo el continente africano, tú tienes aquí un mapa espectacular que has puesto creo que ayer o pasado ayer, en que tienes varias cosas importantísimas, ¿no? Desde gas hasta plata, coltán, que es algo que es ya hablado desde hace bastante tiempo, pero que sigue siendo bastante, es más caro incluso en los mercados internacionales. Explícanos un poco aquí este mapa. Bueno, pues este mapa lo que quería mostrar era pues dónde se localizan estos recursos, porque creo que es una manera muy visual y muy gráfica de entender lo que pasa en el continente, ¿no? Dónde se localizan los recursos nos ayuda mucho a dilucidar dónde se sitúan los conflictos, etcétera. También lo que quería mostrar era pues lo que he comentado antes, ¿no? Al final, si vemos, hay unos minerales que tradicionalmente han sido los explotados, ¿no? Tenemos el oro, tenemos el petróleo, el carbón, son recursos que han estado tradicionalmente ligados al continente, pero vivimos en una nueva época en la que esos minerales importantes están cambiando a los coltán, al cobalto, al manganeso. Entonces, también quería mostrar qué países tienen estos recursos y qué países pueden ser muy importantes de cara al futuro, ¿no? Es lo que intenté reflejar en el mapa y, y bueno, al final es que podríamos estar una hora analizando el mapa, ¿no? Los Claro, países, porque ese es muy extenso, pero bueno, lo que quería más o menos mostrar era eso, ¿no? sí. Los dos tipos de minerales y cómo está avanzando el continente. Perdona la ignorancia. Cuando estamos hablando de coltán Dime. y ¿esos son lo que llamamos ahora de tierras raras o no forma parte de este rubro? Sí, a ver, es que eh, para los expertos el tema tierras raras engloba unos, para otros otros. A ver, tierras raras se refiere al cobalto, al coltán, este tipo de, de Mineral. minerales, ¿no? Sí que es verdad que Sí. el coltán eh, se le conoce desde siempre con otro nombre, ¿no? Y después también tenemos los minerales que son, digamos, los estratégicos, ¿no? Que son los de las 3T. Las 3T son súper importantes. Tungsteno, tin y tántalo. Ajá. Entonces, que uno es el wolframio, otro es lo que se le denomina el coltán. Entonces, eh, digamos que sí, sí que podría estar entre esas tierras raras, sobre todo el cobalto, que donde hay coltán hay cobalto, casi siempre, porque es un mineral muy parecido. En la República Democrática del Congo, en el este es la zona donde más hay, donde más podemos encontrar. Pero cobalto también se puede encontrar en Zambia, en Madagascar, que es el tercero. Entonces, sí que se podría denominar tierras raras, pero claro, como las tierras raras hacen referencia a muchos minerales, eh, por ejemplo, China no tiene coltán como en la República Democrática del Congo, pero es el país con mayores tierras raras. Entonces, siempre, a mí me gusta siempre diferenciar por eso, porque puede fusión. Claro. Entonces, muy concretamente ahora se está hablando mucho de Sudán, está en las bocas del mundo. Hay una guerra civil realmente desde hace años, ¿no? Pero solo ahora les da voz. Y entonces, ¿tú crees que
que es un genocidio que está tipificado, no sé si ya por el Tribunal Penal Internacional, que hay casos de genocidio, o sea, que se puede encajar en la categoría de genocidio, ha destapado, pero yo creo que ha sido un poco destapado por la situación en Gaza también, por una parte, ¿no? Pero también, por otro lado, distrae también de lo que está pasando en Gaza, porque la gente ahora va a ver lo que está en Sudán. Y entonces, ahí, ¿qué potencias están allí y qué les mueve? ¿Qué es lo que hay de fondo el tema de Sudán? Porque realmente yo creo que esta guerra ya viene desde el inicio, desde el 57 se han independizado, creo, y luego hubo varias guerras, ¿no? Por todo lo que sé, es que había una parte Ahí árabe y han otra habido parte tres. subsahariana, negra, y luego hubo la independencia de Sudán del Sur. Explícanos un poco lo que es Sudán y el conflicto sudanés, para que luego podamos hablar un poquito más en detalle, pero así muy generalizado. Vale, voy a intentar ir por partes. Sí. Primero, me has preguntado sobre el tema de Gaza, ¿no? Al final yo creo que es una pregunta compleja porque toca lo que es la geopolítica de la atención mediática, ¿no? Sí. Yo creo que sí, ahora mismo podemos decir que es una cortina de humo, más que nada porque lo que está pasando en Sudán lleva pasando meses y el foco se da ahora cuando ya es muy tarde. Al final es un conflicto que se saca cuando interesa. Porque llevamos más de un año escuchando sobre Israel y Palestina, el conflicto y demás, pero es que por desgracia han muerto 4 veces más darfurís que gazatís. Entonces, también hay que tener eso en cuenta, sobre todo lo que se llama el destapar versus visibilizar, ¿no? Al final el genocidio en Darfur no es nuevo, o sea, los crímenes contra la humanidad se llevan dando desde 2003, o sea, más de 20 años. Sin embargo, ahora la escalada que está viendo se visibiliza con más fuerza, primero porque está en un contexto de competición geopolítica muy grande, que después lo desarrollaremos, las potencias que están ahí metidas, pero también por lo que comentabas, ¿no? Porque venimos hace poco de lo de Gaza, entonces lo que se intenta es, pues eso, visibilizar ahora, aunque para mi gusto, no tiene la misma cobertura que se le ha dado a Gaza, ni de lejos. Lo que pasa es que, pues eso, ahora interesa sacarlo y es lo que tú dices. Puede ser una cortina de humo. Dime. Sigue, no, perdona, sigue. No, iba a desarrollar un poco los bandos que se daban en Sudán, pero... Sí, por eso Dime. te iba a preguntar. Porque hay aquí algunos actores que son los mismos que están en Oriente Medio, ¿no? Y Sí, especialmente de Emiratos, ¿no? Y entonces me sí. gustaría que hablaras qué es lo que son las potencias que buscan y si hay también el factor otra vez de los recursos naturales. Sí. A ver, sí. Es una guerra proxy de escala internacional bastante significativa. Por una parte, tenemos Emiratos Árabes, tenemos también a Rusia metida, tenemos a Egipto, tenemos a Arabia Saudí también. Pero bueno, así resumiendo los intereses de cada uno, tenemos a Egipto y Arabia Saudí, que históricamente siempre han ayudado al ejército regular, a Sudán, al gobierno, que está comandado por Al-Burhan, que lo que buscan es pues su estabilidad, el mantenimiento del status quo, por así decirlo, que proteja la inversión económica, la seguridad en el Mar Rojo y sobre todo en el Nilo para Egipto, porque recordemos que por Sudán pasa el Nilo, que es de lo que depende Egipto. Y por otro lado tenemos a los Emiratos Árabes, que quizás es el actor más influyente, que tiene, bueno, ha tenido siempre lazos históricos con el ejército, con las fuerzas de apoyo rápido, que se llaman, que es lo contrario al ejército de Sudán. Entonces, los intereses que tiene Emiratos Árabes con ellos, al final son estratégicos. Es el acceso al puerto, a Port Sudán, que se llama, ¿no? Que es la puerta al Mar Rojo. La minería de oro también muy importante para Emiratos Árabes, sobre todo para los países del Golfo que no tienen minas de oro, y es una manera de asegurar o de hacer fuerte su moneda. Y sobre todo, también hay un factor importante que es asegurar su influencia regional frente a otros actores árabes como pueden ser Qatar
o como podría ser también Turquía, que es un actor que también está en la zona. Después tenemos a Rusia. El grupo Wagner siempre ha apoyado a las fuerzas de apoyo rápido, como Emiratos Árabes, es decir, están en el mismo bando, y al final aquí sí que hay un interés claro de Rusia por el acceso al oro, ¿no? Que es el oro al final es una fuente crucial de ingreso para países que están bajo sanciones, ¿no? Rusia también está o tiene las aspiraciones de desarrollar una base naval en el Mar Rojo. Entonces, Sudán y por Sudán es una buena zona para ello. Y claro, también está por ahí Israel, que aunque no es un actor directo, tiene mucho interés en que el Mar Rojo se estabilice, ¿no? Que haya seguridad, porque al final estamos hablando de que por Sudán pasa el 20% de todo el comercio global. Entonces, a Israel le interesa también la normalización de esos acuerdos de Abraham que llevó con Sudán, con el gobierno, no con las fuerzas de apoyo rápido, que hicieron que Sudán reconociera a Israel y que empezaran los esfuerzos diplomáticos. Entonces Israel juega a dos bandas, pero está más, digamos, vinculado a las fuerzas de apoyo rápido. A las fuerzas de apoyo rápido. Sí, porque pero al final el armamento lo da Israel ahí, no lo da a la otra banda. Entonces sí que le interesa, pero es un interés, digamos, partido, ¿no? Porque sí que es verdad que estableció los acuerdos de Abraham con Sudán, entonces hubo ahí empezar a reconocer diplomáticamente a Sudán y demás. Bueno, hubo ahí una serie de negociaciones que parecían que iban a buen puerto, pero Israel está con Emiratos Árabes bastante activo ahora mismo y está financiando más a las fuerzas de apoyo rápido. Y sí me pareció, de lo que he escuchado, también porque Irán ha apoyado al gobierno, ¿no? De Jartún. Claro, totalmente. Esa es la clave. Sí, y también hay aquí una cosa, ¿no? Es que cuando Prigozhin estaba vivo, estaban del lado de fuerzas de reacción rápida y los Wagner creo que siguen teniendo alguna influencia ahí. Pero la postura oficial rusa cambió, o sea, según sí, he entendido, apoya al gobierno, vamos a decir, es que, ¿no? Claro, estaba hablando de Wagner, al final es uno de los pocos sitios donde Wagner va un poco al contrario de Rusia, ¿no? Porque Wagner lo que le interesa y lo que siempre ha hecho en África es yo te ofrezco seguridad, armamento, adiestramiento a los militares a cambio de recursos. Y las minas de oro de Sudán, que es lo que le interesa a Wagner, están en la parte del Darfur, sobre todo, que es la parte que domina las fuerzas de apoyo rápido. Entonces ahí viene la cosa. En términos étnicos, lingüísticos, tribales, o sea, hay aquí una falsa percepción en Europa de entender esto como si fuera Europa, ¿no? O incluso Latinoamérica. Y no es, África es mucho más complejo porque hay lealtades de familias, de clanes, de tribus, y entonces el tema religioso sale, pero también sale dentro de otros contextos y es muy volátil y cambia muy fácilmente, ¿no? Como hemos estado viendo en lo que pasa en África en los últimos 50 años. Pero me gustaría que nos explicaras, dentro de lo posible, de lo complejo que es, qué diferencias hay, ¿no? Entre el norte, ¿no? O sea, y Darfur y el resto del país, porque había un contexto en el inicio, y esto todo viene de la colonización hecha de regla aquí en Europa. Había dos, ¿no? O sea, población árabe y población negra. Y también había poblaciones cristianas y musulmanas y animistas. Entonces, me gustaría que nos dieras un poco contexto para que la gente sepa de qué estamos hablando, porque sale mucha información y desinformación que acaba por ser peligrosa de distinguir esto como todo blanco y negro y eso es muy fácil, esos son los nuestros y aquellos son los malos y no la cosa es un poco más complicada, ¿no? Sí, al final es lo que tú dices, ¿no? Se ha simplificado, que a mí me parece una cosa muy peligrosa, el tema de decir, no, en Sudán está ocurriendo cristianos contra musulmanes, musulmanes contra cristianos. Y eso es totalmente mentira. Al final,
lo que tú dices, los cristianos de Sudán al final se quedaron en Sudán del Sur, que eso fue otra guerra. Sí, Digamos es otro país que en Darfur lo que se da es un... Correcto, correcto. En 2011 al final acabó con la Segunda Guerra Civil. Entonces, eh, lo que pasa en Darfur no es cristiano, no es musulmanes contra cristianos, es un conflicto intramusulmán. Es decir, la inmensa mayoría de las víctimas y de los perpetradores en Darfur son musulmanes. El conflicto se da principalmente entre grupos musulmanes árabes, como la mayoría de las fuerzas de rápido, y grupos musulmanes que no son árabes, que son africanos, como pueden ser los Fur, los Masalid, etc. Entonces, es un conflicto intramusulmán. Eso es muy importante eh, explicarlo y que la gente lo entienda, porque al final la violencia que se da en Darfur es una mezcla tóxica de etnia y de clase. Es decir, la identidad árabe y no árabe se ha militarizado, por así decirlo, ¿no? Entonces, creo que es importante distinguir que no es un conflicto como después muchos como Trump, después hablaremos, ¿no? Es musulmanes contra cristianos, no. Es un Sí, conflicto intramusulmán entre árabes y los pueblos, los Fur, los Masalid, que son negros. claro. Para nosotros que estudiamos y analizamos el tema geopolítico, es muy importante esta percepción que se creó con las redes sociales de que una imagen chocante que suscita rabia a una persona, luego pones el subtítulo que quieras, no sabes, porque ni siquiera sabemos los signos, las señales, yo qué sé, quizás en Sí, el Oriente Medio tú ves lo que es un israelí con la farda de la tropa y un palestino que va con unas piedras y una kefía, sí, ahí más fácil, pero hay dos negros que nosotros no tenemos ni idea y decimos, bueno, vamos a poner este cristiano que es la víctima y el otro de musulmán y vamos a crear aquí una narrativa. Son narrativas muy peligrosas totalmente. cuando alcanzan con los algoritmos, quieren potenciar, crean incluso en políticos. Yo he visto esto compartido por políticos importantes del Parlamento Europeo. Vaya, vean cómo están tratando a los cristianos. Tenemos que ir ahí a por los musulmanes. Atención, cuidado, porque hay mucha población musulmana también en Europa. Y si queremos Correcto. realmente una guerra de religiones, nada nos garantiza que eso va a salir bien para ninguna parte. Entonces entramos aquí debido a la ignorancia, se entra en caminos peligrosos, diría yo. Totalmente, sí. Hay tan gente que sabe, como gente como tú, que analiza esto y estudia y sabe que las cosas no son así tan lineares y entonces hay que aportar contexto. Por eso también te quise traer aquí para exactamente aportarnos esta tu experteza en el tema. Mm. ¿Qué recursos concretos, recursos naturales concretos hay ahí además del puerto? Creo que agricultura también, el oro, ¿no? Agricultura también juega un papel, ¿no? Hay zonas ahí que son Sí, fértiles para sí, Emiratos, es importante, ¿no? Porque ellos no pueden, no tienen capacidad para tener esta agricultura que es la alimentación de su pueblo en su país, ¿no? Entonces hacen en África, pero creo que también Israel lo ha hecho históricamente en otros países, no sé si en Uganda, no sé si mm, me gustaría que desarrollaras un poco esto. Las potencias de alrededor del Oriente Medio, Israel, Emiratos, se digladían también ahí en esos países de África, ¿no? sí. Siempre estos países lo que han buscado, y ellos lo saben, que África es su granero. O sea, ellos no pueden producir muchísimos tipos de alimentos por sus condiciones climáticas, físicas, etcétera, y al final su granero, o sea, quien les va a dar de comer va a ser África. En Sudán, los dos principales recursos que podemos tener son, aparte del petróleo, porque el petróleo siempre está y es importante, sobre todo China, ¿no? Que está allí muy metida con el tema del petróleo, son primero el oro es el principal catalizador de, del, del conflicto que hay ahora, ¿no? Darfur y las zonas aledañas, como pueden ser Jebel Amer, que son ricas en depósitos de oro. Eh, Hay que recordar que las fuerzas de apoyo rápido se originan con las milicias Janjaweed.
y ellas siempre han consolidado su poder a través del control de las minas y del tráfico ilegal de oro. Y también ahora con la ayuda de Wagner y el apoyo de Emiratos Árabes, vamos, es un cóctel perfecto para ellos. Siempre ese oro pues ha financiado la maquinaria de guerra, la brutalidad que han tenido contra esas comunidades de árabes negros, ¿no? Después, es lo que tú comentas, el segundo recurso para mí clave es la tierra, ¿vale? Porque en esa zona el cambio climático y la desertificación han exacerbado la competencia entre las comunidades que eran ganaderas, que son nómadas, y los agricultores que son sedentarios. Al final, las tierras, y sobre todo por ahí pasa el Nilo, por lo que hay una zona del país muy fértil, eh, son digamos que las rutas de pastoreo son un recurso vital y muy escaso ahora. Entonces la violencia que se traduce en una limpieza étnica en Sudán también es para asegurar el control de tierras más fértiles y las fuentes de agua, no solo por los recursos minerales, por así decirlo, ¿no? Claro. Hay mucha ignorancia respecto a África. Mucha gente piensa que África no es o sea, no es rica en agua y realmente hay un problema del agua por su distribución y su infraestructura. Hay zonas muy bien equipadas y otras que la gran mayoría no tienen equipamiento que pueda sostener para la agricultura, el agua potable, saneamiento, todo esto. Por ejemplo, en Oriente Medio tienen mucho más problemas de agua, aunque tienen una infraestructura mejor, por lo de históricamente los 60, 70, los nacionalistas árabes han hecho grandes inversiones, grandes infraestructuras en ese sentido, pero sigue siendo una zona mucho más problemática que África. O sea, África tiene agua, no tiene, es la organización, nunca han logrado ese patamar. Por eso, mira, he acabado de leer, hoy mismo he acabado de leer este Atlas, está en portugués, pero el original es en francés, no sé si te suena el Muy autor. interesante. Muy Es interesante. el Atlas del Agua, explica bastante bien los desafíos futuros para todo el mundo y habla obviamente de África, pero es muy centrado también un poco en Francia, porque es francés originalmente, pero explica esto, este lugar común que hay sobre África, que no hay agua, porque mucha gente quedó con la idea de los 80s que realmente hubo ahí unos hambres muy grandes, pero no porque no hubiera agua, sino porque la infraestructura faltaba. Pero lo que tiene que ver con el paradigma actual, que es dominado aún por el dólar, que es moneda de reserva mundial, pero que realmente ahora entra en un rápido declive porque Estados Unidos, el país que es detenedor de esta divisa, está extremadamente endeudado, ¿no? 38 billones, billones, o sea, de inglés trillion Sí. dólares, necesita estados clientes, ¿no? Parece ser que Argentina va en ese sentido, van a acabar por dolarizar o mantener, o sea, va a ser una economía dominada y decidida desde Nueva York. Pero hay aquí también unos serios candidatos. Realmente he escuchado últimamente de que Egipto podría ser uno, Turquía, Líbano, son países que tienen problemas monetarios, especialmente. Pues son todos países que, o sea, son bastante potencial, pero muy desorganizados en términos económicos, siempre también debido a las sanciones de Estados Unidos. O sea, el imperio tiene una forma de dejar que los países se quedan ahogados para que pueda venir a salvar, como Venezuela, se ve la oposición en ese sentido. Venezuela, hay una serie de países, Nigeria también, y creo que Gaza, aquí la idea de Trump es eso, ¿no? Poner el dólar y hacer esa riviera del Mediterráneo. Y entonces para poder salir de este túnel, porque de aquí va a salir un vencedor, o China y los BRICS, o Estados Unidos y el dólar, para renovar este estatuto que tuvo en los últimos 60 años, por así decir. Entonces, me gustaría saber que si tú ves este movimiento de Estados Unidos ahora, hace una semana o dos, Trump dijo exactamente eso que hablábamos. No, Nigeria se sigue con este exterminio de los cristianos, vamos a entrar por ahí y tal. Pero eso corresponde a otra vez
a una serie de minerales y de riquezas que el país posee, que Estados Unidos necesita para este plan de resucitar el dólar. ¿Cómo lo ves este episodio de Nigeria y cuán real puede ser esta amenaza que haya una intervención militar norteamericana allí? A ver, puede ser real, pero lo que no es real es el mensaje populista con el que él lanza una posible intervención extranjera. Es decir, la narrativa simplista de decir que en Nigeria ocurre un cristianos versus musulmanes, ¿no? Al final es muy peligrosa y geopolíticamente es muy imprudente. Aparte de que su preocupación principal es frenar y es una excusa, Trump se basa en una narrativa de la desinformación total que ignora las causas del conflicto. O sea, la violencia en Nigeria, sobre todo en el cinturón medio del país, ¿no? Que es donde conviven las dos religiones, es una mezcla compleja de, primero, conflictos históricos entre pastores y agricultores, lo mismo que pasaba en Sudán, es decir, la lucha por la tierra y por los recursos que ahora con el cambio climático cada vez va en aumento. Y segundo es la insurgencia yihadista, es decir, los grupos como Boko Haram, etcétera, que atacan a todos los ciudadanos, no solo a los musulmanes. Mueren musulmanes y cristianos, y eso es muy importante. Entonces, una intervención unilateral bajo la bandera de proteger a los cristianos en Nigeria, ¿no?, solo serviría para polarizar aún más la situación, legitimar a los yihadistas como defensores del Islam, por así decirlo, contra Occidente, y eso socavaría más la frágil democracia que es Nigeria. Sería, pues, al final un neocolonialismo religioso y un regalo propagandístico para los extremistas, que quizás es lo que quiere, ¿no? Porque al final sabemos que la mayoría de grupos yihadistas acaban o son financiados indirectamente por Occidente porque interesa mucho para el negocio armamentístico, ¿no? Entonces, para mí, mi opinión es que la solución en Nigeria debería ser africana, liderada por Nigeria, enfocada con gobernanza, desarrollo económico, seguridad, etcétera, pero no lo va a ser, porque además Nigeria es un país exportador de petróleo a un nivel espectacular, entonces al final por eso Estados Unidos mueve ficha allí. Después, el tema de los BRICS, si quieres lo tocamos ya. Sí, claro. Nigeria y BRICS es un tema bastante interesante, ¿no? Porque Sí, es el país más poblado de África, ¿cierto? sí, sí, Estamos hablando de 100 totalmente, millones sí. o algo. El que más, y además está creciendo una barbaridad. O sea, el crecimiento demográfico de Nigeria es espectacular. Eh, Nigeria también tiene, a ver, aparte de que Nigeria es el país que más invierte China como parte de su ruta de la seda, ¿no? Lo que se llama el BRI en inglés. Eh, También tiene cosas parecidas con Egipto, con esos países emergentes, ¿no? Emiratos Árabes, Arabia Saudí, que son también potencias exportadoras de petróleo. Lo que quieren los BRICS es desdolarizar el comercio y las reservas, ¿no? Al final, el objetivo no es eliminar el dólar de la noche al día. O sea, el objetivo es crear mecanismos, ¿no? Alternativos, la moneda, la divisa, para reducir la dependencia del sistema financiero mundial que lo domina el dólar, o lo dominaba, porque lo que tú dices, ahora vamos en decadencia, ¿no? Al final, la estrategia de Trump es lo que yo llamo la dolarización forzosa, ¿no? Es decir, usar el dólar para forzar la alineación política de estos países, como Venezuela, Nigeria, etcétera, que encima son países petroleros. En cambio, los BRICS lo que buscan, ¿no?, es ofrecer una alternativa diferente de financiación sin condicionantes políticos. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque aquí creo que es la clave y creo que es donde se equivoca Estados Unidos. Al final, cada intento de usar sanciones, ¿no?, por así decirlo, que es la herramienta principal del dominio del dólar, ¿no?, sancionar a esos países, contra un país con potencial como puede ser Egipto, Turquía, Nigeria, empuja a esos países a buscar refugio en la órbita de los BRICS, ¿no? Que ofrecen préstamos sin estructuras sujetas a los del Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, que al final son privatizaciones,
todo este tipo de políticas, ¿no? Ajustes estructurales. Esto lo sabrás tú mejor que eres politólogo. Y aquí yo creo que no es una locura decir que la competencia del futuro, ¿no? O sea, va a ser ¿a qué eligen esos países? ¿A quién eligen, no? Yo creo que cada vez están eligiendo más al bloque de los BRICS, sobre todo a China, porque es un país que ofrece este tipo de préstamos sin condiciones políticas. Entonces, al final, no interfieren en la estructura del todo, ¿no? Esa era otra pregunta que tenía aquí. De hecho, yo creo que Trump ha sido el candidato preferido. Uno de los muchos libros que he leído sobre China últimamente decían que en la primera administración a los chinos les gustaba más esta, porque de alguna forma aceleraba el proceso de decadencia del dólar y el arrinconamiento de Estados Unidos en el escenario geoeconómico mundial. Entonces, yo creo que incluso querían que Trump ganara estas elecciones contra Kamala, porque él vino con la idea de vamos a por los BRICS y acabar con los BRICS. Pero si la cosa, o sea, es un juego muy arriesgado. Tienes una chance de dar en la diana. Y si la fallas, como con eso las tarifas, ¿no? ¿Cómo se llama en español? Los aranceles. Sí. Le salió el tiro por la culata. Entonces, cada vez que hace un movimiento es más arriesgado y más complicado y con ¿no? O sea, con una resaca peor y entonces has visto cómo ha ido ahí a China, bastante obediente, muy cosa, claro que tiene sus jugadas, tiene un año ahora para demostrar algo, pero va todo en el sentido ese que decías, ¿no? La gente ahora va más por la alternativa de los BRICS, pero la pregunta que se hace es la siguiente. Siempre se ha hablado, ¿no?, de las estructuras globalistas que realmente obedecían a los dictámenes de Estados Unidos, pero también de Londres y en África, mucho en concreto también de Francia, ¿no? Y entonces son dos preguntas. Una tiene que ver con Francia, pero lo dejaremos para después. Pero el papel de China actualmente, ¿es realmente tan benévolo como los chinos venden? ¿Tiene truco? Conocemos la historia de Sri Lanka, del puerto y la deuda que van a tener que pagar durante 99 años o algo así. Pero esto es lo que hacía Estados Unidos, de alguna forma, a través del FMI, del Banco Mundial, todas las estructuras, incluso la Organización Mundial del Comercio es extremadamente dependiente de Estados Unidos, porque tienen los votos que les manejan todo esto, ¿no? Los calendarios de los arbitrajes, todo esto. Estados Unidos es quien decide. Pero China es una alternativa. ¿En qué ves de diferente vamos a decir, el colonialismo de los últimos 50 años norteamericano, ya no hablemos del europeo, con este actual de China de los últimos 20 años en África? ¿Qué es lo que distingue realmente? Al final, el papel de China, ¿no?, es el de un inversor estructural con un modelo totalmente alternativo a lo que ha hecho Occidente durante la descolonización. Entonces eso lo hace un actor perfecto para la transformación. Antes me preguntabas si tiene truco China. Claro que tiene truco. Al final es digamos, un win-win, ¿no? Porque ellos ofrecen como la alternativa occidental, es decir, históricamente Occidente llegaba y pagaba la ayuda al desarrollo en efectivo, ¿no? Se lo daba al presidente de turno, pero lo que hace China es, no, yo no te voy a pagar en efectivo, pero te voy a pagar con una presa, con una carretera, con un ferrocarril. Entonces, eso también hace que goce de más aceptación, ¿no?, en la población africana, porque ven que sus servicios mejoran, pero a la vez es una máquina de generar deuda, ¿no?, de todos esos países africanos, ¿no? Entonces, China, vamos a lo que era la pregunta, China se diferencia de Occidente porque su enfoque está basado en préstamos para la construcción de infraestructuras, carreteras, ferrocarriles, presas, puertos, telecomunicaciones, a través de su iniciativa, el BRI, ¿no?, la ruta de la seda. Y esto responde pues a la brecha principal que hay en África, que es
el tema estructural y de infraestructura. China lo que hace pues es un paradigma totalmente contrario a lo que ha hecho siempre el Fondo Monetario, el Banco Mundial, que históricamente ellos siempre han enfocado los préstamos en tener esas condiciones, ¿no? Ajustes estructurales, privatizaciones, temas de buena gobernanza, que a menudo era impopular y era percibido como una intromisión en la soberanía de los países, y lo que hace China es ofrecer esos préstamos con no interferencia en los asuntos internos de los países. Es decir, sus préstamos suelen estar garantizados por futuras ventas de recursos naturales, es decir, el modelo que se llama Resource for Infrastructure, ¿no? Si China tiene interés en riquezas o es un paradigma, pues la respuesta es un poco ambos, porque China está sin duda interesada en asegurar el flujo de esas materias primas para la construcción de baterías, coches eléctricos y demás, expandir su industria, expandir su mercado para estos productos, pero el modelo inversor es el diferenciador, por así decirlo, estratégico. Es decir, al proporcionar una alternativa viable para la financiación occidental tradicional, China ha roto totalmente, y lo va a romper seguramente, el monopolio del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial, obligando a Occidente a repensar su propia política de desarrollo, ¿no? Al final esto da a los países africanos una mayor autonomía de negociación que no tenían en el pasado, y es una cosa que poco a poco está empezando a gustar a estos países. Claro. Sí, sí, hay una diferencias también, yo noto eso, ¿no? O sea, al final para China les conviene que estos países haya estabilidad y predecibilidad, y a Europa y a Estados Unidos no es, quizás sea No, más bien al contrario, la correcto. desestabilización y solamente la garantía de la extracción de los recursos es lo único que ha interesado históricamente. Y ahí tenemos a Francia saliendo de alguna forma con estos nuevos países, Ibrahim Traoré y Burkina Faso y creo que Mali, todos esos países del Sahel, del lado occidental de Sahel, porque Sudán también es Sahel, ¿no? Es el último país, Sí, creo que. correcto, Y entonces, correcto. esta zona, bueno, geográficamente realmente es de estepa, ¿no? Era estepa y desierto. Pero aquí en Occidente del Sahel hay un movimiento, más bien ahora en el sentido de independencia. Francia se ha enriquecido bastante en los últimos 60 años a través de esa cosa que se llamaba el Franco CFA, y que era manejado desde París a su antojo, sus intereses industriales, y ha adquirido una ventaja industrial bastante significativa en relación al sur, ¿no? A los países que son productores de esta materia prima. Que creo que era Mitterrand que en los 80s decía, o 70s incluso, decía, mira, si perdemos África, nos volvemos un país de segunda. Decía así, de segunda como quizás un Portugal, una Grecia, un poco peor que España, quizás. Normalmente se traduce ahí, a menudo se traduce que sería un país de tercer mundo. No ha sido eso que ha dicho. Pero que perdería mucha importancia, o sea, que dependía mucho del África, ¿no? Del África Sí. francófona. ¿Cómo ves este movimiento y si esto dará lugar a una retirada de Francia? Creo que militarmente ha retirado de algunos de sus países, ¿no? Una retirada de Francia quiere decir que son los americanos, los ingleses que van por ahí, se va a hacer los chinos, se va a hacer los rusos, o sea, realmente se va a ver aquí una construcción de un nacionalismo como vimos hace 50 años, 60 en los países árabes, o sea, una independencia real de sus países, o de Sí. sinergias africanas en el sentido de hacer las cosas por sí mismos, con una política pragmática, ya sea con americanos, con franceses, con chinos, con los demás. ¿Cómo ves el futuro de esta región en concreto del Sahel occidental? Bueno, pues yo creo que en este término sí que se está desarrollando mucho lo que es el término panafricanismo, ¿no? Al final, sobre todo estos tres países del Sahel, Burkina Faso, Mali y Níger,
han conseguido, digamos, hacer una federación, ¿no? Lo que es la Alianza de Estados del Sahel. Se han unido para abordar eh, muchos temas, tienen un ejército conjunto y demás, porque recordemos que estos países tienen un problema muy grande con el yihadismo, muy grande, eh, que es una cosa de las que ha servido como excusa para acabar con el dominio francés, ¿no? Y decir, queremos que vengan los rusos o queremos que vengan los chinos para que nos ayuden a luchar contra este terrorismo que no ha sido capaz de hacerle frente a Francia, ¿no? Eh, Francia ahora mismo está en África, o sea, es que no sabe qué hacer. Le queda ahora mismo, digamos, de aliados Gabón, que es un país un poco diferente, pero que tampoco es muy relevante para sus intereses, y Costa de Marfil. Francia ha perdido Senegal porque entró un presidente más de corte panafricanista, ha perdido los tres países del Sahel, ha perdido Chad, ha perdido Madagascar, que también es un país muy importante, aunque esté alejado de esa órbita. Está camino de perder Camerún, porque Camerún, líder Paul Villa, que tiene 93 años, si no me equivoco, desde los 80 ha estado aliado con Francia, pues eso, para la extracción de recursos y demás, y es la única pieza que le queda a Francia ahí para asegurar ese dominio. Sí que es verdad que está acusado de amañar las elecciones, vaya sorpresa, ¿no? Porque tenía se ha dado vencedor con el 70% de los votos cuando se habla de que no ha llegado ni al 20%, ¿no? Entonces, el país ahora mismo no se sabe qué va a pasar porque están con protestas, manifestaciones y demás, y ya va a seguir siendo presidente. Ha podido durar por una parte ahí Francia, pero lo que le queda a nivel extractivo y de recursos a Francia en África es algo, digamos, ya residual, porque su principal interés era el Sahel, ¿no? Y lo ha perdido totalmente. A la pregunta de quiénes van a sustituirle, pues ahora hay una lucha muy bonita que recomiendo seguir a todos, que es quién se va a quedar con esas fuerzas militares que se han ido, ¿no? Porque si los franceses han ido, ¿quién se va a quedar? Estados Unidos retiró de Níger, Estados Unidos también ha empezado a retirar de países del Sahel, y ahora, cuando parecía que los rusos eran los que se asentaban, ¿no? Y los chinos, Estados Unidos está volviendo a negociar con esos países del Sahel. Entonces, creo que va a ser un escenario muy bonito de seguir, porque al final parece que no, pero yo lo digo siempre, el Sahel, sobre todo la parte oeste del Sahel, es clave para Europa. Es, Claro. o sea, en Alemania términos de también. sí, sí, totalmente. En términos de seguridad, es una cosa que Europa, bueno, siempre ha tenido misiones, ¿no? de paz en esta zona, porque en términos de seguridad es clave para Europa. Y es una cosa que la gente no percibe, ¿no? Entonces, eh, que haya caído Francia eh, es un indicativo de lo que está pasando en el continente, ¿no? Cada vez los países con este tipo de líderes, como Ibrahim Traoré, que quizás es el más carismático, ¿no? Por sus declaraciones y por su azote siempre en sus declaraciones hacia Francia, ¿no? Creo que es el reflejo de lo que va a vivir el continente, ¿no? Ya no solo contra Francia, porque hace escasas semanas en Tanzania, que es más órbita del Reino Unido, empezaron también las protestas, como pasó en Camerún o incluso en Marruecos, que era algo impensable, ¿no? Que se iban a, a manifestar contra el rey, ¿no? Entonces, Sí. África está en ese, digamos, en ese periodo revolucionario, ¿no? Que está intentando que ella sea dueña de su territorio, ¿no? No que vengan países extranjeros a dominarlo, por así decirlo. Sí, pero podría ser que Estados Unidos haya, esté aprovechando esto para hacer la guerra económica a Europa. Que hay quien dice que también lo de Ucrania no es Rusia, no es Ucrania ni Rusia lo importante era destruir la competencia de Europa a su economía estadounidense.
ahí también podría ser que esta movida en África del Sahel fuera en Estados Unidos también exactamente para socavar los intereses de Francia y de Alemania. También buscáis su industria, buscáis sus materia prima durante décadas, ¿no? Que les ha dado esta ventaja competitiva. Pero hay otros escenarios. Por ejemplo, cuando hablas ahora de China, también hay críticas, hay países como Ruanda, de este personaje que es muy también simbólico de un otro, pues, bastante alineado con Inglaterra, según sé, Paul Kagame. Sí, Kagame. Sí, entonces él ha sí tenido problemas con los chinos, porque había no sé cuál es la relación actual, pero me acuerdo que hay problemas con o sea, que acusaba a los chinos, vosotros hacéis aquí vuestras inversiones, pero traéis a los trabajadores, los trabajadores africanos son maltratados y tal, y los ha expulsado algunas inversiones del país. Pero tú ves aquí Ruanda en el mapa, ¿no? Incluso has hecho un post ahí en Twitter últimamente de la inversión que están haciendo en el deporte, en el fútbol europeo, como publicidad, ¿no? Vean, nosotros somos africanos, somos un país alineado con Occidente y somos pudientes, o sea, estamos en una mejor situación que hace 20 años ya, ni hablar de los 90 y la guerra civil y todo lo que demás que hubo por ahí. ¿Cómo ves este personaje y su relación con Gran Bretaña y su, o sea, alineamiento con Occidente? ¿Es una otra posibilidad futuro de estos países? Sí, al final ellos, lo que te decía, ¿no? Al final ellos están decidiendo con quién trabajar y con quién no. Ruanda es totalmente el ejemplo contrario de esos países panafricanistas, ¿no? En el sentido de que han dejado de un lado a lo que es China, lo que tú comentabas, han tenido tensiones en este tema que yo creo que son más excusa porque habría que recordar que Ruanda eh, extrae los recursos de República Democrática del Congo también ejerciendo un poco ese poder, ¿no? Y al final Ruanda se habla de que es el milagro económico africano, ¿no? Desde hace 20 años era impensable que Ruanda estuviese como está, tiene unas infraestructuras, unas carreteras increíbles, está creciendo el país poco a poco, pero claro, Ruanda ha estudiado muy bien sus posibilidades. Ruanda es un país muy pequeño y una de las pocas, digamos, fuentes de ingresos que puede tener es el turismo. Entonces, ¿quiénes son los que más, digamos, son accesibles a hacer turismo? Pues Occidente. Entonces, Ruanda ha sido una clave de, primero, explotar todos los recursos de República Democrática del Congo, porque Ruanda no tiene yacimientos de coltán, no tiene yacimientos de oro, pero sin embargo es de los mayores exportadores del continente por ese tráfico ilegal que se da en esa zona. Y después es lo que hablamos, está usando una táctica de blanqueamiento a través de grandes clubes deportivos. En España está el Atlético de Madrid, está el Arsenal, está el Paris Saint-Germain, Bayern de Múnich. Ha seleccionado, digamos, un país o sea, un equipo en cada país importante, ¿no? Hablando de fútbol. Y ya no solo eso, por ejemplo, hace un mes más o menos se dio el Mundial de Ciclismo en Ruanda, que es algo impensable, que el Mundial de Ciclismo se dé en un país africano. Entonces, está usando esa estrategia de blanqueamiento, sobre todo en el ámbito deportivo, para decir que Ruanda es un país muy seguro, que vengan a visitarlo. Al final es lo que hablábamos, ¿no? Es una estrategia de blanqueamiento que, ojo, se ha producido al contrario, porque ahora mismo el Barça le patrocina República Democrática del Congo. Entonces, se está dando un poco ese juego, ¿no? De contraataque y de pues eso, de influencia, ¿no? A través del turismo. Claro.
Si tú hablabas ahora de República Democrática del Congo, que también todo es un episodio para hablar aquí solamente de esa confusión, porque está ahí realmente en el centro, entonces hay mucha minería y hay también un casi anarquía, ¿no? Eso que decías que Ruanda al final va a buscar ahí sus minerales, va a buscar su materia prima que no es suya. Entonces ahí hay un anarcocapitalismo. Pero hay una serie de otros escenarios que te invitaría en otra ocasión a venir aquí, ocasionalmente a hablar uno de cada vez, porque mira, tenemos ahí al Sahara Occidental, que toca a nosotros de Península Ibérica y a los españoles muy en concreto un sentimiento especial. Y hay muchas cosas pasando ahí, desde los acuerdos de Abraham, desde hace 5 años, y todo esto lo que supone ahora con todo la NATO, OTAN, ¿no? Luego al lado ya tenemos a Argelia, con una relación también energética muy importante con España, pero hay el tema del Sahel, hay el tema, aquellos temas que uno no sabe de nada, ¿no? Puntilandia, Somalilandia, y la importancia de estas cosas, ¿no? Tú hablabas que, por ejemplo, en Sudán, ¿no? Tú tienes a Qatar y a Turquía en el mismo lado, y del otro lado tienes a las potencias que son de Emirados, que son suníes, pero no son de la hermandad musulmana, cuando Correcto. Turquía y Qatar están íntimamente al lado tradicionalmente también con la franja de Gaza también, y Egipto, la oposición de Egipto, que esas cosas son muy volátiles, si cambia. Yo he estado en Egipto en alturas, estaba Morsi, era hermandad musulmana, ha sido elegido democráticamente. Yo estuve ahí por casualidad cuando empezaron las demostraciones contra él. Luego vino Sisi y es todo lo contrario. Entonces cambia sustancialmente. Tenemos ahí al lado el tema. Yo he estado con Sisi y es lo contrario. O sea que tú has estado con Morsi y yo con Sisi y es totalmente lo contrario, sí. Sí, yo estuve ahí en el Tahrir Square, ¿no? Como fotógrafo. Fue una experiencia espectacular. Y ahí al lado tienes a Libia y todo aquel caos desde la muerte del coronel Gaddafi. Y entonces hay aquí una serie de cosas para hablar de África. Podríamos estar aquí 8 horas hablando. Exacto, pero me gusta haberte conocido en Twitter y establecer este contacto, porque creo que puedes aportar. Yo creo que este programa de hoy ha aportado muchas luces a muchas dudas que la gente que estudia, incluso ha estudiado en la universidad, no tiene ni idea de África, y hayan elucidado aquí mucha cosa. Y entonces yo sé que tienes para los otros escenarios, también estás invitado desde ya para venir aquí ocasionalmente a hablar de temas en concreto, ¿no? Vamos a hablar solo de Puntilandia o de Somalilandia o de lo que sea, ¿no? Y luego hay sur de África, hay tanta cosa, ¿no? Y entonces, mira, agradecerte antes de nada y renovarte la invitación para venir aquí más veces. No sé si tienes alguna consideración final que añadir. No, para mí ha sido un placer estar aquí, de tener esta charla. La verdad es que ha sido muy productiva, ¿no? Espero que a la gente le sirva para entender, aunque sea un poquito más del continente, un poquito más cómo funciona. Y nada, que si la gente quiere hablar de conflictos o de territorios de los que no hemos hablado, pues que lo pongan en los comentarios o lo que sea, y que los analizaremos cuando se pueda en profundidad. Y es lo que tú dices, ¿no? Podríamos estar aquí hablando horas solo de una región de África. Entonces, creo que, pues, que la gente me parecería muy interesante que opinara y que dijera qué país le gustaría que analizáramos o ¿no? para ver qué podemos hacer. Muy bien, queda aquí la sugerencia. Poned ahí en vuestros comentarios qué es lo que os gustaría que habláramos aquí en una próxima ocasión. Muchas gracias, Néstor. A ti, un placer. Igualmente.